Biblia. Segunda a Timoteo 1:5, por favor. He titulado a este mensaje Madres Piadosas. Si usted me pregunta, ¿qué es una madre piadosa? Usted es una. Ya no se pregunte tanto después de eso. Segunda a Timoteo 1:5. Y voy a estar leyendo todas mis citas en Reina Valera el 60. Y si me dicen un amén, si están ahí, eso significa que yo puedo leer. Bien, correcto. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por el reto de predicarle a las madres. Gracias por tu palabra, porque podemos encontrar en ella lugar para todo. De toda temática podemos acercarnos y tu Espíritu Santo nos ayuda a surcar estos textos y sacar una enseñanza bíblica para nuestras madres y para cualquier otro tema en esta mañana. Bendice la exposición de tu palabra, bendice a cada madre y que sobre todo, Señor, podamos celebrar tu resurrección en este día, que es al final de todo lo que nos reúne acá. En el nombre de Jesús, amén. Gracias te damos, Señor. Por cierto, a los que les gusta estudiar y estar haciendo preguntas capciosas, en la Biblia hay un lugar donde alguien saluda y felicita a una madre. ¿Dónde es? Boom. Vayan por favor a Romanos capítulo 16, versículo 13. Romanos 16, 13. Y dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ahí los comentaristas están de acuerdo en que Rufo era un creyente y la madre de Rufo se había comportado para el apóstol Pablo como una madre. Lo había atendido, lo había sustentado, lo había cobijado y él sentía que era madre de Rufo y también madre de él y manda aquí a saludarla. La historia es más larga y emocionantísima, pero no voy a predicar sobre eso. Pero bueno, los cogí infragante y nadie pudo decirme lo del saludo de la madre. Pero bien, volviendo a segunda a Timoteo 1:5, segunda a Timoteo, y no se dice segunda de Timoteo. No lo haga, porque no es así. Se llama segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Es la carta más personal del apóstol Pablo y la última que escribió. La carrera estaba pronto a terminar y no queriéndose arriesgar, aunque contaba ver a Timoteo, le escribe esta corta carta para darle instrucciones finales y como tal y de forma simbólica pasar la antorcha del ministerio. Y voy a dar una aclaración, no estaba pasando el apostolado, no. Estaba pasando el ministerio, ¿ya? Bien, por si acaso. La antorcha. Entonces, bien al principio, Pablo menciona a Loida, la abuela de Timoteo. Parece ser que ella es la primera en creer el evangelio y luego creyó su hija Eunice, las cuales instruyeron a Timoteo en la fe desde que era niño. Usted puede buscar después en su Biblia, segunda a Timoteo 3:15, y allí Pablo reconoce que Timoteo recibió instrucción bíblica desde la niñez. Y la Biblia no menciona a Loida otra vez. No la busque, no lo va a encontrar. Ni dice absolutamente nada más de ella, pero dice lo más importante. Estas mujeres instruyeron a Timoteo, quien sería luego el sucesor de Pablo. Y también había sido colaborador y había sido pastor en Éfeso y unas cuantas cosas agradecemos a Timoteo. Ahora, dos mujeres. Si usted analiza un poquito la historia de Eunice, era una judía que estaba casada con una persona que no era judío. Y para el tiempo que se escribe esta carta, los comentaristas están de acuerdo que probablemente Loida e Eunice estaban muertas, porque el tiempo verbal que se usa allí da la impresión de que ya las señoras estaban con el Señor. Pero antes de irse, se ocuparon muy bien de instruir a Timoteo para cuando Pablo se lo encuentra, según Hechos, dicen que ya tenía buen testimonio de ser creyente
entre los hermanos. Creo que fue en Listra, pero no me haga caso, no me acuerdo, que allí fue donde se lo encontró. Ahora, estas mujeres parece ser que hicieron un buen trabajo. Madre, si estás haciendo un buen trabajo, no importa que no veas los resultados inmediatos, va a haber resultados. Abuela, no importa que parezca ser que te toman por loca, no, el trabajo da resultados, lo da. Han pasado unos 1950 años, se dice rápido, pero no es así. Y desde que se escribió esta carta, el rol de madre se ha subvalorado. Muchas mujeres de hoy no quieren ser madres, ni tampoco esposas. Hace poco estuvieron los jóvenes en mi casa y me puse los guantes de boxear y les di una paliza mandándolos a todos a casar. Estoy decepcionado porque ninguno lo ha hecho. Pero usted se ríe, pero yo no. Usted sabe que cuando me paro aquí me pongo serio. Y es importante que retomemos como iglesia la importancia del matrimonio, la importancia de tener una descendencia santa y la importancia de cumplir el mandato de ir y multiplicarnos y tener descendencia. Es importantísimo. En estos tiempos eso no es tema para nadie. Y aumentan la aversión de ser madre y de estar casado, aumentan mientras más joven es la generación. En estos tiempos, no sé si lo ha oído, le llaman la generación Nomo a las mujeres que no quieren procrear. ¿Lo había oído? O yo estoy cayendo con algo nuevo. Nomo viene de un término not mother. Y entonces le dicen así, Nomo. Son las personas o las mujeres que dicen que no es necesario casarse ni tener hijos. Ellas prefieren centrarse en su carrera y en cualquier otra cosa. Lo triste de esta situación es que este feminismo, este materialismo y pragmatismo y egoísmo se ha infiltrado dentro de nuestras congregaciones. Y es sumamente peligroso, pues su práctica es aceptada por la mayoría. Sin embargo, una mirada a la Escritura revela que Dios espera que las mujeres sean piadosas y que sean gobernadas no por la cultura, sino por lo que la Biblia revela. ¿Verdad? Ahora, en este día no voy a ser muy fuerte con ustedes, quiero ser amable para que termine de pasar bien el día. Dicen, no, los jóvenes hicieron qué bonito estuvo el cántico, y después vino el predicador y nos dio palo. No va a pasar eso, no va a pasar. Tengo tentación, pero no va a pasar. En este día solo quiero, sin complicar mucho el asunto, dar un vistazo a la Escritura y aprender de algunas madres que se encuentran allí 5 características de una madre piadosa. ¿Cuántas cosas vamos a aprender? 5. ¿Y qué vamos a aprender? Características. ¿De qué? De una madre piadosa. ¿Ok? Si las madres piadosas no trajeron piadosamente lápiz y papel para tomar notas, piadosamente mándenme un texto a mi teléfono y yo les envío la clase. Ok, bien. El método usado, porque a veces se paran aquí los predicadores y dicen, hay que predicar, es positivo, es positivo, es positivo. Y parece que ya lo tienen tatuado en el ADN, que hay que predicar, es positivo. Ok, yo estoy de acuerdo, no tengo ningún problema. Si me permiten, yo también puedo hacerlo. Pero en este día no voy a estar predicando expositivo. Voy a estar usando el método didáctico, que es el que se usa para predicar sobre narraciones históricas. ¿Qué es el método didáctico? Cuando leemos una historia, debemos aprender de la vida de los protagonistas de la historia, tanto de sus aciertos como de sus defectos, teniendo en cuenta lo revelado y lo enseñado explícitamente en otras secciones. Quiere decir, hoy no voy a estar predicando expositivo, vamos a estar aprendiendo de historias bíblicas que pueden transmitirnos enseñanzas que en otro lugar se enseñan explícitamente. Ahora, tengo un ejemplo, ¿verdad? No solo soy yo el que ha usado este método para dirigirse a la iglesia, lo usó el apóstol Pedro. Vaya a Primera de Pedro 3:3, y ahí sí podemos decir Primera de Pedro, porque fue Pedro el que la escribió, ¿ya? Primera de Pedro 3:3 hasta el 6, el apóstol Pedro está hablando de algo que algún día alguien va a tener que hablar con ustedes, mujeres, y es acerca de la vestimenta. Ahora, no voy a ser yo, no se preocupen, no los voy a hacer sufrir, pero Pedro aquí está hablando de la vestimenta de la mujer cristiana y usa el mismo método
que voy a usar yo en esta mañana para hablar de las madres piadosas. Básicamente lo que estoy haciendo es haciendo lo mismo que hizo Pedro. Ahora, voy. Dice el texto, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahí está la enseñanza. Esto es lo que le está mandando Pedro a la mujer cristiana. Y ahora agarra el método didáctico y dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Verdad que sí? Pedro da la enseñanza, da la orden y la respalda con el ejemplo de una creyente del Antiguo Testamento. Es básicamente lo que vamos a hacer nosotros hoy. ¿Cuántas cosas vamos a aprender? 5. ¿Qué cosas? Características. ¿De qué? De una madre piadosa. Bien, la primera. Vamos a hablar de la fe de Sara. ¿Ok? Sara empezó mal y acabó bien. Le visita Jehová a Abraham y le promete que al cabo del tiempo, según la orden de la vida, o sea, en 9 meses se hace una criatura, después de eso nace, de lo que estaba hablando, y Dios le dice, voy a regresar a ti y Sara va a tener un hijo. Pero Sara, no haga eso, ¿ok? No lo haga en su casa. Estaba escuchando detrás de la puerta. Y cuando escucha lo que Jehová le está diciendo a Abraham, se ríe. Se ríe. Y entonces Jehová dijo a Abraham, y estoy leyendo en Génesis 18, del 13 al 15. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Está preguntando. Dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara, que estaba oyendo detrás de la puerta, negó y dijo, no me reí. Y dice el escritor bíblico, porque tuvo temor, tuvo miedo. Y dice, y él le dijo, no es así, sino que te has reído, ¿verdad? Ella empezó mal porque dudó, empezó mal porque se rió de la palabra del Señor. Sin embargo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en versículo 11, el escritor dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, ¿verdad? Hebreos 11:11. Ahora, empezó mal, pero terminó bien. ¿Cuántas de ustedes, madres piadosas, han empezado mal y han terminado bien, ¿verdad? El otro día en la casa, cuando le hablaba a jóvenes, una de ellas parece que se preocupó mucho y me dijo, y yo, que ya lo hice mal. Y le dije, bueno, pues ya lo hiciste mal, ¿qué puedo hacer? Ya está mal. Pero la buena cosa es que tienes tiempo ahora para hacerlo bien. No se te acabó la vida, no te vas a morir mañana. Puedes hacerlo bien. Si tú estás pensando que lo has venido haciendo mal, hay esperanza porque podemos hacerlo bien. Todavía lo puedes hacer bien. ¿Verdad que sí? Y esto fue lo que le pasó a Sara. Empezó mal, pero terminó bien. Ahora, hay una cosa aquí que es un detalle insignificante. Es un detalle insignificante. Yo no me di cuenta a qué hora empecé, pero no importa porque hasta que no termine no me voy a callar. Así que si usted se quiere ir para su casa, pueda disimuladamente ir por el pasillo. Yo lo único que voy a hacer es, mira cómo se va, mira cómo se va. Y ya, eso es todo lo que voy a hacer. Bien, un detalle insignificante en el texto, porque a veces agarramos la fe y como no la entendemos, la mal usamos. Pero fíjese lo que dice el texto, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No estamos hablando de creer lo que dijo Dios, no. Está diciendo el texto que Sara tuvo fe porque sabía que Dios era fiel. ¿Lo ven? Hay una gran diferencia entre creer lo que se dice a creer a la persona que lo dice. ¿Lo ve ahí?
Y eso es importantísimo para ser una madre piadosa. ¿Dónde está la fe? La fe está en tu marido, en las circunstancias, en cualquier cosa que se te ha dicho, incluso le han leído en la Biblia. No, tu fe tiene que estar en la persona de Dios. Tiene que estar en Dios. Tiene que estar en la fidelidad de Dios. Tiene que estar en mis alumnos de escuela dominical, en la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia y si me lo ha prometido, lo hará. ¿Verdad que sí? Y Sara creyó a Dios que era fiel. Y cuando ya no había óvulos, ¿verdad? Apareció uno. Y cuando ya no habían fuerza, parió un chamaco. Y cuando ya estaba vieja, y es vieja en cubano, no en mexicano, crió a Isaac. ¿Verdad que sí? Tuvo fe. Madre piadosa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo empieza por ahí. Y no lo puedes comprar en la tienda. No puedes venir a que te lo demos en la iglesia. La fe es un don de Dios. ¿Verdad que sí? Es un don de Dios. ¿Qué aprendemos de Sara? Las mujeres piadosas, las madres piadosas tienen que creer a Dios por lo que Él es. Puesto que para Dios no hay nada difícil, tu esperanza proviene de Él. Y solo de Él. No viene de tu esposo, no viene de tu trabajo secular, no viene de cualquier otra circunstancia o situación. Tu esperanza descansa sobre Dios. ¿Qué va a pasar si no está ahí? Que vas a vivir la vida frustrada, la vida esperando que las cosas cambien para tener esperanza. Pero no es así, no es necesario. Solamente teniendo la fe en Dios por lo que es, vas a tener una esperanza inagotable en tu vida. ¿Verdad? 2. El valor de Jocabed. ¿Quién es Jocabed? ¿Quién sabe? ¿Nadie ha oído hablar de Jocabed? La mamá de Moisés. ¿Ya? Ahora vamos a leer Éxodo 2 del 1 al 3. Estamos hablando de el valor de Jocabed. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, yo me pregunto, ¿y si el muchachito hubiera sido feo, lo hubiera tirado al río? Oh my God. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calefactó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Éxodo 2, del 1 al 3. Ahora, es interesante la acción de estos padres, porque primero desobedecen el mandato del rey, ¿verdad? El faraón había dicho, todo niño varón que nazca de los judíos lo van a echar al río, ¿ya? Y por 3 meses lo escondieron. Yo sinceramente no sé cómo lo lograron sin tener Benadryl, porque el niño ahí llorando y cómo lo escondieron. Pues ahí en estos tiempos le metes Benadryl y el chamaquito está así pasmado, ¿ya? Pero ellos lo lograron. Por 3 meses escondieron al muchacho allí. Si los niños chiquitos son llorones, ¿verdad que sí? Mis hijos querían hermanos y vinieron los hijos de Abraham una tarde y se les quitó el deseo, ya no quieren. Entonces, es una manera muy práctica de resolver el problema de querer hermanos. Traerle uno chiquito para que lo soporte por un rato, ya se le acabó. Bien, los niños chiquitos son difíciles y esta gente lograron esconderlo 3 meses, ¿verdad? ¿Cuál era el mandato del rey? Echarlo al río. A los 3 meses todavía no podían cumplir con el mandato del rey y dice, escuche, Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Quiere decir, ellos tuvieron valor porque antes de tener valor, ¿qué tenían? Fe, tenían fe. ¿Se da cuenta? Por eso empezamos con la fe de Sara y le dije que todo empieza por ahí. Si no hay fe, no va a haber nada de lo demás que vamos a hablar. Vamos a hablar de 5 cosas, ¿verdad que sí? Estamos en la segunda, el valor de Jocabed. ¿Pero por qué había valor? Porque había fe. ¿Ya? Ahora, ellos lo tuvieron escondido 3 meses, pero a los 3 meses ya era demasiado. ¿Y qué hicieron? Lo tiraron al río. Pero lo tiraron al río dentro de una cesta. Inteligente, ¿verdad que sí? ¿Cumplieron el mandato? Lo cumplieron. El rey decía,
tíralo al río. Ellos lo tiraron en una cesta. Pero el rey no explica cómo tirarlo. No dijeron si tíralo desnudo, tíralo amarrado, tíralo dentro de una bolsa. Ellos lo tiraron dentro de una cesta y lo pusieron allí. Y para poner un hijo en una bolsa, en un río, como el Nilo, ¿verdad? Hay que tener fe. ¿Verdad que sí? Y allí lo pusieron. Ahora, y ustedes saben la historia más para adelante de Moisés, pero a mí no me interesa Moisés hoy. A mí me interesa Jocabed. Tuvieron valor. Y yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si lo hubieran agarrado con el niño escondido dentro de la casa? Lo hubieran pelado. Le hubieran dado muerte, pero tuvieron valor. Y yo digo, tú no tienes ese problema de tener un hijo escondido, a no ser que vivas en China, donde hay una ley que nada más puedes tener un hijo, y hay algunos que lo han tenido que esconder, ¿verdad? Pero vivimos aquí en América, cerquita de México, donde las mujeres fácilmente tienen 16 hijos. Ahora, no hay que esconderlo, pues no tienes necesidad de tener valor para eso, pero para ser madre, en este tiempo, como están los tiempos, óyeme, Jocabed está pequeña en el valor. Hay que tener valor de verdad. ¿Verdad que sí? Hay que tener valor. Hay estadísticas que ya están diciendo que la pandemia provocó que las generaciones jóvenes quieran tener menos hijos. Quiere decir, la pandemia vino a empeorar el deseo paternal de la juventud. Si antes no querían hijos, ahora lo quieren menos por lo que pasó con la pandemia. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos el valor de esta mujer. Madre piadosa. Ser madre en este tiempo, incluso con la fe y con la ayuda del Señor, vas a necesitar valor, mucho valor, cantidad de valor, porque no es fácil criar hijos en el tiempo de hoy. Incluso nosotros hemos adoptado el modo puritano. La mamá se queda en casa y el papá provee. Pero como no soy médico, el proveer está duro. Y hay que tener valor para dejar a mamá en casa y decir, tú vas a cuidar a los niños y yo voy a proveer. Porque pasamos por, como dice Juan Luis Guerra, por el Niágara en bicicleta, ¿verdad? ¿No han oído la canción? Búsquela en YouTube. Ahora, pero hay que tener valor para decir, primero mi familia. Hay que tener valor para decir, primero mis hijos. Hay que tener valor para decir, ellos primero, nosotros después. Ellos primero, la cultura después. Ellos primero, lo que dicen los demás después. ¿Verdad? Porque cuando tomamos decisiones drásticas, siempre aparece la persona buena intencionada que dice, ay, pero ¿por qué no haces esto o aquello? Hay que tener valor para hacer lo que hay que hacer. ¿Verdad? Madres piadosas, no tienes que temer. Dios es tu protector y tu seguridad proviene de Él. Tu seguridad proviene de Él. Date cuenta cuál es el sentido de la predicación. Estoy tratando de quitar tus ojos de toda cosa terrenal y ponerla donde va, en Dios. ¿Verdad que sí? Dios es tu protector. Tercera cosa, estamos avanzando bastante bien. La obediencia de la viuda de Sarepta. La obediencia de la viuda de Sarepta. ¿Cuántas cosas son? 5 características. ¿De qué? De una madre piadosa. Vamos por la tercera. La obediencia de la viuda de Sarepta. Miren, Primero de Reyes 17:12. Vaya allí. Primero de Reyes. No diga primera, es un libro. Primero de Reyes 17:12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora estaba recogiendo leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Vamos a poner un poquito de contexto en esta situación. ¿Ya? A Elías había dicho de que no iba a llover, ¿cuántos años? Bueno, él le dijo a Acab, no va a llover sin mi palabra. Quiere decir, hasta que yo no diga, no va a llover. Lo que ahora sabemos que hubo una sequía de 3 años y medio. Ahora, esta sequía que vino en los tiempos aquellos donde la agricultura dependía de las lluvias, no había nada como una bomba que bombeaba agua y cosas así, no había regadío hecho por la mano del hombre, se dependía mucho de la lluvia. Si había sequía, no había agricultura. Si no había agricultura, ¿qué venía? La hambruna. ¿Ya? Y Dios manda a
a Elías a un lugar donde había una cueva y un arroyo, y allí lo alimenta por un tiempo. Se piensa que estuvo por allí como un año, y lo alimentaba el arroyo y los cuervos que venían y le traían pan. Y ya sabe por dónde estamos, ¿verdad que sí? Ya sabe la historia. Pero no había agua, se secó el arroyo también, y Dios le dice, levántate, escuche, vete a Sarepta de Sidón. Voy a dar un par ahí. Esta mujer no era judía. Sarepta de Sidón estaba en Sidón. Esta mujer era gentil. ¿Lo ven? Y Jesucristo menciona a esta mujer, no traje el texto, pero la menciona en los evangelios. Dice, ¿cuántas viudas había en Israel en los tiempos de Elías? Pero Elías fue enviado con una viuda gentil. Y ese día casi quisieron matar a Jesús por lo que estaba diciendo, ¿verdad? Ahora, ¿dónde fue que me quedé? Elías. Elías, Dios le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Escuche para que usted vea lo impactante que está esto. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Eso está en 1 de Reyes 17:9. Sí tengo el texto del Evangelio. Lucas 4, del 25 al 26. Bien, voy. Esta mujer había logrado retener un poquito de harina y dice que estaba recogiendo y aceite y estaba recogiendo leño para cocer aquello, para cocinarlo, comerlo. Era la última comida, no había más. Y le iba a decir a su hijo, ahora ayuno hasta que nos muramos. Esa era la decisión. La mujer y el hijo no tenían comida, iban a morir. Pero aquella torta que iban a hacer con aceite y harina, le iba a dar aunque sea unos 3, 4 días para sobrevivir ese tiempo. Y aparece un profeta, Elías, y le dice, vete y cocíname eso y tráemelo para yo comerlo. Estamos hablando de madres piadosas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tendrían la última comida para su hijo y viene alguien y le dice, dámela a mí primero? ¿Qué harían? ¿Verdad? No responda, no se ponga en esa situación. Estamos hablando de la obediencia de la viuda de Sarepta. ¿Ya? Ahora, le dice, Señor mío, si lo único que me queda es un poquito de harina y un poquito de aceite, y estaba recogiendo estos leños para ir a hacer la comida, comérnosla y morirnos cuando el Señor quiera. No tengo que compartir, le dijo así. Y viene entonces Elías y le dice, ve y hazlo primero para mí, porque el Señor nos va a sustentar a los 3. Y ahí es donde está la obediencia de esta mujer. Ella lo hizo así y la comida no escaseó en la casa de la viuda de Sarepta. Pero si usted sigue leyendo un poquito la historia, usted se da cuenta que el muchachito también se murió. Porque a veces cuando hacen lo bueno, no viene la bendición, a veces lo que viene es la prueba. Dice, ¿en serio? Sí, a veces pasa así. Y tuvo entonces también que resucitar al chamaquito. Pero todo eso pasó y salieron vivos de aquella película. ¿Por qué razón? Porque primero obedeció. ¿Fue fácil obedecer? No, no era fácil obedecer. ¿Era razonable obedecer? Por supuesto que no era razonable obedecer. No era razonable. ¿De dónde iba a sacar Elías comida para después? No había, ni siquiera tenía él, andaba pidiendo. Sin embargo, esta mujer obedeció. Pero no obedeció al profeta. Mire a quién obedeció. El Señor le dice a Elías, he aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Madre piadosa, la obediencia no es fácil. La obediencia es difícil. La obediencia a veces va contra la razón. La obediencia a veces contradice nuestra propia lógica. La obediencia es objeto de crítica hasta de nuestros seres más cercanos. Pero la obediencia a Dios trae resultados. Te voy a preguntar, si ella lo hubiera hecho a Elías, no, vamos a comérnoslo mis hijos y yo como lo planeé y nos vamos a morir. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera muerto. ¿Lo ven? Se hubiera muerto. Quiere decir, cuando tomó la decisión de obedecer, el resultado de su obediencia fue la extensión de vida. ¿Verdad que sí? La extensión de vida. Por eso dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días que pasen con los días sean alargados. La obediencia da resultados. Madres piadosas,
obedece a Dios, porque Dios es fiel y bueno. Cuando nos ordena algo, está buscando nuestro bien. Por tanto, como decimos en Cuba, las órdenes se cumplen y después se discuten. Si Dios te dice hazlo, hazlo, hazlo. Ya después vamos a buscarle la teología y vamos a buscarle todo lo que tú quieras. Pero si Dios te dice hazlo, hazlo. Se acabó. No hay nada que hacer. ¿Ya? Ahora, vamos para una historia un poquito más impactante que la anterior. Y es el clamor de la mujer tsunamita. Esa es la característica 4. Ya vimos que las madres piadosas tienen fe. Las madres piadosas tienen valor. Las madres piadosas son obedientes. Y ahora vamos a ver que las madres piadosas claman. Las madres piadosas claman. ¿Qué es un clamor? Una oración, un poco desesperado. No hay esperanza y el clamor es lo que queda, ¿verdad? La expresión Abba Padre es una expresión de clamor, es una expresión de auxilio para que Dios obre, ¿ya? Ahora, vamos a ir a el clamor de la mujer tsunamita y nos quedamos a Segundo de Reyes y vamos a ir a Segundo de Reyes 4, 28 al 30. Y vamos a ponerle antes de leer un poquito de contexto. Esto le pasa a Eliseo, y Eliseo pasaba por la aldea donde vivía esta mujer, y ella tenía un poco de buena situación económica, según el contexto, y hicieron un aposento para cuando el hombre pasara por allí, se quedara, quiere decir, estaban siendo hospitalarios con el profeta. Pero este profeta, Eliseo, quiso gratificar o remunerar los esfuerzos de aquella mujer por su hospitalidad. Y le dice un día, ¿qué quieres? ¿Quieres que hable al rey por ti? ¿Quieres que te recomiende con alguien? ¿Estás siendo buena conmigo? ¿Qué buscas? Pero esta mujer piadosa le dijo, tranquilo, yo estoy haciendo esto porque quiero, yo no quiero nada. Ella emplea una frase que dice, yo vivo en medio de mi pueblo, pero lo que estaba queriendo decir, yo no necesito nada. Pero el criado de Eliseo, que el pobrecito, lo único que hacía era fastidiar, le dice a Eliseo, mira, esta señora y este señor no tienen hijos, pues vamos a orar a Dios para que Dios le dé un hijo. Y entonces Eliseo le dice a la mujer, voy a orar para que tengas un hijo. Y la mujer le dice, Señor, no se burle de mí, yo no le he pedido a usted absolutamente nada. Sin embargo, tiempo después, la mujer tuvo un hijo y el hijo creció. Y el hijo estaba con los segadores y el padre en el campo y probablemente le dio algo como un accidente vascular encefálico, cualquier cosa, un dolor de cabeza. El chamaco fue mandado con la madre, ¿verdad que sí? Y el muchacho murió. Y la mujer esta tuvo una actitud increíble. Yo lo leo y yo lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Y yo digo, es increíble la actitud que tuvo esta mujer. Y ella agarró, lo puso en la cama del profeta, donde el profeta se quedaba. Y salió, y el marido le fue a preguntar y le dijo, tranquilo, paz. Voy a ir a ver al profeta, paz. No fue corriendo para donde estaba el marido. ¡Ay, se murió el niño, no me lo sube el niño que me regaló! No. ¿No? ¿Se acuerda que estoy tratando de quitar su visión, su confianza y todo lo demás de las circunstancias, su esposo y todo lo que lo rodea y ponerla ¿dónde? Ponerla en Dios. En Dios, ¿verdad? Y esta mujer no fue corriendo para matar al marido. Ella sabía que el marido iba a servir de poco. De hecho, el marido había mandado al muchachito para donde estaba la madre. So, la mujer ni perdió tiempo con el hombre, le dijo, paz. ¿Cómo le dijo? Forget about it. ¿Verdad? Y fue a donde estaba el profeta. Y cuando va llegando, Eliseo manda al criado. Ya le digo que el criado no servía para nada. El criado no pudo resolver, la mujer también lo ignoró y llegó hasta el profeta. Y fue a tratar de hablar y el criado fastidiando. Y Eliseo le dice, espera, deja que hable porque esta mujer está muy atribulada y Dios no me ha dicho qué es lo que está pasando con ella. Y ahora viene el texto que te voy a leer. Segundo de Reyes 4, 28 al 30. Y dice, pedí yo, hijo, a mi señor, ¿no te dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare no lo saludes, y si alguno te saludare no le responda,
y pondrán mi báculo sobre el rostro del niño. Y aquí viene de nuevo la actitud de la mujer. Y le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esta mujer estaba levantando un clamor al profeta y no entendía de marido, no entendía de criados del profeta y no entendía de nadie. Ella estaba clamando a la persona que tenía la posibilidad de interceder a Dios por su hijo. ¿Verdad, mujer, madre piadosa? Cuando clamas, ¿a quién clamas? Cuando buscas ayuda, ¿a quién buscas la ayuda? Y la historia sigue para adelante y el profeta no le quedó de otra que ir con la mujer sunamita. Y en lo que iban, viró el inservible criado. Ya había puesto el báculo sobre el chamaquito, no había pasado absolutamente nada. Y entonces llegó Eliseo y resucitó al niño y se lo entregó a su madre. ¿Verdad? A veces estamos demasiado enfocados en criados y demasiado enfocados en esposos y demasiado enfocados en... Pero es Dios. Mujer piadosa, madre piadosa, es Dios. Si estás esperando mucho de tu marido, estás embarcada. Te va a decepcionar el tipo. Si mi mujer está esperando en mí, se fastidió, ya está fastidiada a partir de hoy. Tienes que poner tu confianza en Dios. Tienes que clamar a Dios. No tengo problema, voy para que el pastor ore. ¿En serio? Ora tú. Ora tú. Clama a Dios tú. Ve directo al trono de la gracia tú, madre piadosa. Las madres piadosas claman a Dios. Dios ve el clamor de sus hijas y contesta el clamor. Lo contesta. A veces contesta con un no, pero igual un no es respuesta. Un no igual es respuesta. Las madres piadosas claman a Dios. No se desenfocan. No andan buscando y poniendo su confianza en otra cosa. Ellas van con Dios. ¿Verdad? Y por último, y es una maravilla, ya estoy acabando. Vamos a hablar de la quinta característica y vamos a hablar, ¿dónde empezamos? Vamos a hablar de la instrucción de Loida y Eunice. Segunda a Timoteo 1:5, ya lo leímos, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pero mira lo que dice segunda a Timoteo 3 del 14 al 15, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y qué dice ahí? Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Y esto es una cosa, y lo dejé para el final a propósito, porque es una cosa de la que adolece muchos hogares cristianos. Porque es fácil que las mujeres y madres piadosas tengan fe. La da Dios, es un don. Si estás aquí y crees en Jesucristo, tienes fe y es suficiente para todo lo que hemos estado hablando. También valor puede ser encontrado en muchas mujeres valerosas, mujeres que tienen temple, ¿verdad? Obedientes, bueno, ya eso va escaseando un poquito, pero la mayoría de las mujeres piadosas, sí, ellos se esfuerzan y son obedientes, ¿verdad que sí? Clamor, claman a Dios, algunas sí, es posible que se encuentren, pero mujeres que se ocupen de instruir a sus hijos, ahí la cosa se complicó. ¿Verdad que sí? Ahí la cosa se complicó. Y yo te voy a decir algo, mujer. La misión de tu vida es tu familia. La misión de tu vida son tus hijos. Esa es la misión de tu vida. Yo sé que la cultura te ha dicho otra cosa. Y yo sé que a veces los mismos padres puchan a las hijas para que sean, ¿qué cosa? Cualquier cosa, abogadas, enfermeras, o médicos, o políticos. Bueno, políticos no, porque los políticos son todos unos mentirosos. No le diga a sus hijos que sean políticos. Bien, pero la puchan a hacer algo. A lo único que no la
empujan o la encomiendan es a casarse y a tener una familia. ¿Verdad que sí? Es raro encontrar padres que digan, yo quiero que mi hija se case. No, generalmente quieren mandarlas a la universidad, al college, todas esas cosas. ¿Ya? Y yo te voy a decir algo, si tú quieres hacerlo, hazlo, es un lío tuyo. Yo no te voy a juzgar por eso. Pero la Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos y si los tiene en amor, en sujeción y en modestia. Ahora, no está hablando de que la salvación de las mujeres es por obras, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la maldición de Génesis es disminuida cuando la mujer cumple su papel y cría hijos creyentes que se sujeten al Señor. ¿Verdad? La misión de tu vida es instruir tus hijos. Y tú dices, hermano, espérame, yo pensé que era el esposo el que tenía que hacer eso. ¿Te piensas que lo vamos a hacer todos nosotros? No, es una broma. El marido instruye a la mujer. Lo dice Pablo también. No permito a la mujer hablar, solo que esté en silencio. Si tiene cualquier duda, vaya a su casa y pregunte a quién. A su marido. ¿Ya? Ahora, el marido enseña a la mujer y la mujer entonces enseña a los hijos. Así funciona. Ahora, tú dices, hermano, tú no conoces el marido que me tocó. Pues el marido no te tocó, hija. No fuiste al casino y te lo ganaste en una lotería. El marido lo agarraste tú. Lo agarraste tú. Y ahora venía a criticar al tipo. Ahora, bueno, y si el marido no es maestro, o si el marido no sabe mucho de la Biblia, bueno, pues debería. Debería ser maestro y debería saber de la Biblia. Sproul tiene un libro que se llama Todos somos teólogos. Porque él reconoce que los creyentes deberían interesarse por la Biblia. ¿Qué otra cosa? Ahora, en el caso tuyo, mujer piadosa, que tu marido, el pobre, sirve para poco. Ok, estudia tú. Sí, porque hay que reconocerlo. Hay maridos que ni la O, ¿verdad? Que tú la haces con un tubo. ¡Pum! Ya salió la O, ni sabes hacer eso. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Pues aprender tú. No se dan clases aquí de escuela dominical. Aprende tú. No se dan predicaciones todos los domingos, los miércoles. Y en internet puedes buscar maestros bíblicos. Por favor, solo busca los bíblicos por lo más que tú quieras. Y aprender también, cuando estás cocinando, pones ahí una predicación. A mí me encanta cuando llego a mi casa y ahí está mi mujer oyendo a Sujel Michelén. Me encanta oírla, verla. Por lo menos está viendo una novela esa que intoxican la cabeza y que le ponen estupideces. Está viendo ahí a Sujel Michelén. Ahí está. Good. Haciendo lo que tiene que hacer. Sí, hermana. Si tu marido no te instruye, instrúyete tú. Pero es responsabilidad tuya instruir tus hijos. Se supone que tú eres la que los crías. El marido está trabajando. Si usted tiene un problema de aforia de género, ya eso es para otro día. Pero la mujer cristiana cría a los hijos. Y si los cría, pues los educa. Y si los educa, pues los instruye. ¿Y en qué los va a instruir? En la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿no fue esto lo que hicieron Loida y Eunice? Eso fue lo que hicieron. Eunice tenía un marido que no era ni siquiera creyente, era no judío. ¿Verdad? Pero ni siquiera eso la detuvo. Ella le enseñó a Timoteo el evangelio. Y hay algunos comentaristas que dicen, no fue el evangelio lo que le enseñó, lo instruyó en el judaísmo. No. Los mejores comentaristas están de acuerdo que Loida se convirtió al evangelio e influyó sobre su hija, la cual también se convirtió, y terminaron las dos influyendo sobre el joven Timoteo. Abuela, ¿cuántos nietos tienes? ¿Qué quieres que te dé? ¿Una pizarra? Hay que empezar a instruir. ¿Y cuándo? Ya, hoy. Yo voy a salir de aquí hoy a mi casa a darle catecismo de Heidelberg a mis hijos. Voy por el domingo 11. ¿A qué van los tuyos a tu casa? ¿A ponerse a ver la tableta? ¿A jugar en el patio? ¿A comer, carne en la parrilla? ¿Y seguir engordando que ya el hígado se revienta de tanta grasa? No, hoy es el día del Señor. Y en el día del Señor hacemos cosas santas para Dios. ¿Qué vas a hacer? Tiempo de instruir los hijos. En la semana no da tiempo, hay trabajo, hay cosas que no sé qué. Los niños están en la escuela, vienen con tareas. Hoy domingo es un buen día para sentarlos e instruirlos con la palabra de Dios. Eso fue lo que hicieron Loida y Eunice. Y Loida y Eunice instruyeron a Timoteo, que iba a ser después colaborador de Pablo, que iba a ser después pastor de Éfeso, y que gracias a eso
íbamos a tener 2 epístolas del Nuevo Testamento que Pablo le escribió al joven Timoteo. Las madres piadosas instruyen a sus hijos. Dios espera que siembren la semilla de la fe en su descendencia. Hermana, madre piadosa, tienes que sembrar la semilla de la fe en tus hijos. Lo tienes que hacer, es tu deber, es tu obligación. Y lo tienes que hacer ya hoy. El niño tiene 4 años, empieza hoy. Porque cuando llegue a los 18, si no lo hiciste antes, el chamaco no va a entender. Y no le vas a poder echar la culpa al diablo. Es tu culpa. ¿Lo agarras? Voy a concluir. La fe de Sara nos dio a Isaac, el hijo de la promesa. El valor de Jocabed salvó la vida de Moisés y nos dio al mediador del antiguo pacto. La obediencia de la viuda de Sarepta y el clamor de la tsunamita salvaron las vidas de sus hijos. Y la instrucción de Loida y Eunice sentaron el cimiento de la fe en Timoteo, lo que le daría a Pablo uno de sus más preciados colaboradores y nos legaría a nosotros 2 epístolas del Nuevo Testamento. Madre cristiana, madre piadosa, tu competencia, tu futuro, tu autoestima proviene de Dios. Y las obras de tu obediencia y la instrucción que le das a tus hijos e incluso el clamor que haces a Dios cuando estás sola pueden pasar desapercibido para todos, incluso para tu esposo, pero no para Dios. Y lo que haces afecta, para bien o para mal, a tu descendencia. Así que ponte en la brecha, desecha la cultura, aprende de la Biblia y depende de Dios. En Génesis, el Señor le dijo a la mujer, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Le dijo a la serpiente. Es tu simiente la que está en guerra con la simiente de Satanás. Es tu simiente, mujer, la que está en guerra. Empieza a instruirlos y a prepararlos para esa guerra. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta mañana maravillosa. Gracias por los que tienen a sus madres y pueden reconocerla y darle un abrazo. Y los que no pueden, pues ahí vamos, Señor, haciendo lo que podemos. Te pido que tú bendigas cada hermana que está en este lugar y que cría hijos. Que tú bendigas a mi esposa, que también es tu hija y que cría hijos. Sabemos que es difícil, sabemos que es una labor solitaria, poco reconocida, que es una labor difícil, Señor, y es una labor que hay que ponerle corazón, hay que ponerle ganas y hay que ponerle todo lo que se necesita para hacerlo. Bendícela, Señor. Ayuda a nuestras mujeres a cumplir su rol. Ayuda a que sientan orgullo de lo que hacen, a sentirse importantes, a sentirse valoradas. Señor, porque, Señor, lo que hacen repercute para las generaciones venideras. Que podamos tener una iglesia fuerte en el conocimiento de tu palabra. Que puedan instruir a sus hijos como lo hizo Loida e Eunice. Y que puedan rechazar, Señor, el engaño de Satanás y la mentira que se predica en el mundo. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor.